7 de diciembre del 2022, el Perú vivió una larga y vertiginosa mañana, con un golpe de Estado y la detención de un presidente golpista. Posteriormente a ello, tener la jura de una nueva presidenta con la que se debería restituirse el orden constitucional. Sin embargo, podemos ver que detrás de todo esto hay mucho más: odio, deslealtad, confrontación de poder. ¿Por qué Pedro Castillo llevó a cabo este acto de subversión institucional? ¿Era competente para disolver el Congreso? ¿Por qué fracasó el golpe de Estado? ¿Y qué es lo que está pasando con la política peruana, que cada día está peor? Trataremos de responder estas interrogantes, pero primero nos pondremos en contexto. Pedro Castillo era un profesor de escuela rural que no tenía ninguna experiencia política o de gestión, y pese a ello fue investido como presidente de la República el 28 de julio del 2021. Sin embargo, apenas ocupó la presidencia 495 días, para ser más exacto. Esto es menos de año y medio. Su mandato fue un desastre. Tuvo 5 gabinetes ministeriales y 78 ministros distintos. Prácticamente los nombramientos se sucedían cada semana. Solamente una persona, Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo, logró permanecer en su cargo todo ese tiempo. Los otros eran cesados o dimitían tras escándalos y desencuentros de todo tipo. Algunas carteras, como el Ministerio del Interior o de Agricultura, han visto pasar a 7 y a 6 ministros, respectivamente. Pedro Castillo cambiaba de gabinete como de calcetines. Tras semejante vaivén, tenemos que sumar a un Congreso que decidió hacerle la vida imposible por su propia incompetencia y la ausencia de plan de gobierno y una hoja de ruta. Fue un presidente que alternaba entre el apoyo marxistas y conservadores. Por si no fuera poco, se sumaron una serie de investigaciones por corrupción, dentro de ellas a la esposa, su cuñada, sus hermanos, sobrinos. Enfrentaba 6 investigaciones distintas sobre tráfico de influencia, contratos irregulares, sobornos e incluso plagios, entre otros posibles delitos. El presidente ha sido un grave error para todos los peruanos. Es así como llegamos al 7 de diciembre del 2022, día el que decidió dar el golpe de Estado, aunque para muchos solo fue un intento. En 16 meses el Congreso llevó 3 procesos de vacancia contra Pedro Castillo, sin ningún resultado. La vacancia presidencial es el mecanismo que la Constitución le permite al Congreso para deponer a un presidente por varias razones, y entre ellos la incapacidad moral, que por supuesto tiene una laxa interpretación dentro de nuestra Constitución. El caso es que los 2 primeros intentos de vacancia fracasaron, y el tercero, que se llevó a cabo el miércoles 7 de diciembre del 2022, corría la misma suerte. Solo que en la mañana de ese día sucedió lo impensado. El ex jefe del gabinete de ministro de Vivienda, Salatiel Marrufo, testificó ante una comisión de investigación del Congreso. Declaró que tanto entonces ministro de Vivienda, Jainer Alvarado, como él mismo hacían los pagos recurrentes a Pedro Castillo como a la hermana de este para mantener sus puestos. Dinero que aparentemente procedía de Sara Goray, una empresaria del sector inmobiliario, y tenía como destino el pago de sobornos y campañas a favor del presidente. A partir de ahí los acontecimientos sucedieron. Quizás temieron que esas declaraciones pudieran sumar al Congreso para los votos de vacancia. No lo sabemos, pero a las 6:46, la primera ministra de Castillo, Betsy Chávez, hizo una convocatoria urgente a los ministros para que se apersonaran lo antes posible, pues esto sería un día histórico, y vaya que así lo fue. Poco después aparecía en televisión un tembloroso Castillo para anunciar la disolución del Congreso. Sin capacidad constitucional para hacerlo, Castillo anunció la disolución del Congreso, la instauración de un gobierno de excepción, la instauración de un toque de queda
y la organización del Poder Judicial, por lo que muchos, e incluso el Tribunal Constitucional, lo calificaron como un golpe de Estado. Tras terminar su discurso, 9 de los ministros del gabinete anunciaron su dimisión y las principales instituciones del país, esto es, el Congreso, el Ejército, la Policía y el Poder Judicial, dejaron claro que no acatarían bajo ningún concepto las órdenes de un gobierno usurpador. Unas horas más tarde, Pedro Castillo abandonaba el Palacio Presidencial y de forma simultánea era destituido por el Congreso, al tiempo que Castillo ya estaba formalmente detenido. ¿Pero por qué fracasó el golpe de Estado? Lo cierto es que la acción de Pedro Castillo fue tan incompetente como lo fue su gobierno. No tenía plan, no tenía apoyo, no se había preparado absolutamente en nada. Castillo estaba solo y por fortuna ni siquiera intentó que fuera diferente. Era un hombre absolutamente superado por los acontecimientos. Y más que un golpe de Estado, podemos hablar de un disparate improvisado.